La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestra meditación de hoy se basa en el Evangelio según San Mateo, de su capítulo 6, los versículos del 9 al 13, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial. Y si hay algo que Dios bien sabe de nosotros, es que no sabemos orar como conviene. No sabemos pedir lo que en verdad necesitamos. Pues como seres humanos caídos, pequeños, frágiles, pecadores por naturaleza, tenemos la tendencia natural a pedir conforme a nuestra mente humana, pedir para satisfacer los deseos egoístas de nuestro corazón, los deseos caídos de nuestra carne. Si te das cuenta, los propios discípulos de Jesús le pidieron que, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar, que él enseñara a sus propios discípulos a orar. Y si vas a la carta de Santiago, encontrarás que Dios nos dice a través de él que nosotros no recibimos porque no sabemos pedir como conviene. Pedimos mal, y cuando lo hacemos contrario a la voluntad de Dios, y ahí es donde está la clave. Por eso es tan importante siempre venir a este pasaje, porque si algo necesitamos practicar diariamente, con frecuencia y con fe, los cristianos, es la oración. Debemos mantenernos en oración permanente. Y lo primero que quiero proponerte en esta ocasión, meditar, es que la única petición material que hay está justo en medio de las demás peticiones espirituales. Si nos damos cuenta, lo único que Jesús nos enseña a pedir desde la perspectiva material es el alimento que necesitamos, el pan de este día. Ni siquiera que la despensa se nos llene, porque así como Dios por 40 años diariamente alimentó a su pueblo, así como alimentó diariamente al profeta Elías, así quiere hacer con nosotros. Y eso fortalecerá nuestra fe y nuestra dependencia del Padre. Pero también significa que para Jesús, las peticiones y las bendiciones espirituales son más importantes. Entonces, ¿por qué afanarnos pidiéndole a Dios las cosas que quedarán en este mundo? Cosas materiales que en nada nos ayudan a crecer espiritualmente. Ya el Padre sabe lo que necesitamos antes de abrir la boca. Por eso encontramos a Jesús enseñándonos que antes de cualquier cosa, tú y yo debemos reconocer que Dios, por la obra de Cristo, es el Padre nuestro y que está entronizado en el cielo, y que su nombre es santo, 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 1000 veces santo. Y tú y yo deberíamos vivir, hablar, pensar, actuar de una manera que santifique el nombre de Dios. Y eso no significa que tus actos y los míos van a hacer a Dios más santo. Es al contrario, que tú y yo nos santifiquemos al saber que tenemos un Padre que es santo, santo, santo. Lo segundo es que en esta
oración modelo, en este esquema, es como un bosquejo general de oración que Cristo nos está proponiendo. Hay una petición que será respondida de manera subordinada a una acción que nos toca a nosotros hacer. Si te das cuenta, todas las demás dependen de Dios, pero el perdón depende de nosotros. Es tan importante que tú y yo perdonemos, que nos liberemos del resentimiento, del rencor, del odio que sentimos por los demás, porque eso es a nosotros mismos a quien nos hace daño. Guardar rencor, guardar resentimiento en nuestro corazón es lo mismo que tomarnos un veneno pretendiendo que sea otro el que muera. De modo que procuremos hoy mismo perdonar a todo el que nos ha ofendido. Y fíjate un tercer detalle importante. Necesitamos la fortaleza de Dios para luchar con nuestras tentaciones y debemos resistir al maligno, pero es en el poder de Cristo que saldremos vencedores. Rescátanos del maligno, porque bien sabe Jesús que si peleamos con el maligno conforme a nuestras capacidades y recursos, terminaremos vencidos. Él sabe de una manera muy dulce y sutil cómo engañarnos, pero ya Cristo le venció, ya Cristo triunfó sobre el mal, deshizo las obras de las tinieblas y nos ha traído a su luz gloriosa. Por eso debemos pedirle al Padre que ante cada tentación que llegue a nuestra vida, Él nos muestre la puerta por la que podemos escapar y nos dé el valor para atravesarla lo antes posible y así salir vencedores en el poder de Cristo. Y por último, fíjate que si algo tú y yo deberíamos estar pidiendo permanentemente, es que sea la voluntad de Dios la que se haga en nuestra vida. Cuando estamos desempleados, le pedimos un empleo al Señor. Cuando estamos solteros, le pedimos la pareja ideal. Cuando no tenemos hijos, le pedimos al Padre la bendición de poder nosotros mismos ser padres. Cuando no tenemos casa y vivimos en alquiler, le pedimos al Padre que nos dé la bendición de una vivienda. Si andamos a pie, si somos peatones, le pedimos al Padre un automóvil. Pero nunca le pedimos al Padre si todo eso que le estamos pidiendo está dentro de su voluntad. El Padre conoce los tiempos. El Padre conoce todas las cosas. Él tiene un perfecto plan para cada uno de nosotros. Entonces, ¿para qué desgastarnos pidiéndole cosas a Dios? Pidámosle, como nos enseña Jesús, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Así le pidió el propio Cristo cuando estaba en el huerto de Getsemaní, suplicándole que si había otra forma de evitar ir a la cruz, que se lo concediera, pero que no se hiciera lo que él le pedía, sino que se hiciera su perfecta y santa voluntad. ¿Qué hizo María? Sin ni siquiera comprender bien el plan de Dios y cómo iba ella a concebir si era virgen y no había conocido varón, simplemente se rindió obediente ante la voluntad de Dios. Entonces tú y yo, independientemente de la situación que estemos enfrentando, en vez de concentrarnos en nuestro corazón egoísta, pongamos en las manos del Padre nuestra vida, nuestros deseos más profundos y nuestros planes y proyectos, y pidámosle como Jesús nos enseña: Padre, haz tu voluntad perfecta en nosotros y danos la humildad para aceptarla y el valor para caminar en tu santa voluntad. Hoy es un buen día para continuar aprendiendo a orar de nuestro amado y divino Maestro, Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos,
Te adoramos y te glorificamos y te damos gracias porque en tu sabiduría infinita has visto una vez más nuestra incapacidad de orar. Ayúdanos a través de tu Espíritu, de tu poderosa palabra y del ejemplo de Cristo para que podamos aprender a orar. Desde ya, rendimos nuestra voluntad y nuestros deseos a los pies de tu trono, para que en cada uno de nosotros, en nuestra descendencia y en nuestros proyectos, lo que se haga sea siempre tu perfecta voluntad. Te lo suplicamos, Dios Todopoderoso y Eterno, en Cristo Jesús. Amén.